que eso sí, sabía tocar el clavicordio, sabía perfectamente las cuestiones del protocolo, sabía baile francés, que ella se cuidó mucho de aprenderlo, y por tanto se la consideró preparada para el matrimonio. Ocurrió en 1770. En abril se casaron por poderes y el 16 de mayo tuvieron su primer encuentro en el coquetito bosque de Compiègne. Como digo, no habían cumplido los 15 años y el encuentro, a decir de algunos exégetas, no fue excesivamente romántico. Por ser más gráficos, el propio Luis escribió en su diario: en aquella noche no ocurrió nada especialmente relevante. Y es que Luis padecía cimosis, por tanto, cualquier levantamiento le ocasionaba severísimos dolores. Y por más Inri, y a decir de otros, el matrimonio no pudo yacer hasta 3 años más tarde. Eso sí, el hecho quedó reflejado, quedó constatado en julio, verano caluroso supongo, julio de 1773. Al fin, y es que el rey fue operado, una pequeña cirugía, fue operado de fimosis y ya pudo levantarse. En fin, supongo que se levantaría de la cama pues de inmediato. En mayo de 1774, Luis ascendía al trono bajo el nombre de Luis XVI, sucediendo a su abuelo Luis XV. Había llegado el gran momento para María Antonieta, su presentación a lo grande en sociedad. Ella no gustaba mucho de cortes ampulosas, en contra de lo que se pueda pensar. Ella le gustaba más bien la discreción y se rodeó de un pequeño grupo de favoritos que hacían las delicias de la reina, contándole todos los cotilleos versallescos, todos los aconteceres de la ciudad. Eso sí, los que únicamente podía escuchar la reina, porque las disensiones políticas, las hambrunas, la escasez de pan, todo eso al parecer no llegaba como debiera a la corte de Versalles. El pueblo se moría de hambre, no había trigo para la gente, no había pan para la gente, pero sí, en cambio, toda suerte de riquezas, toda clase de frivolidades en la corte de Versalles. La reina era una fashion victim, siempre gustaba vestir a la última. Y bueno, pues tenía caprichitos. Uno de ellos, pues crear una aldea a escala, una aldea a la que se llamó Ajató o Jajó, una cosa así, y era pues una especie de mini pueblecito francés típico, allí instalado en los jardines de Versalles, para uso y disfrute de la reina y sus amigotes. Se creaban una especie de fiestas féricas donde podía salir un gnomo, un hada y la reina en medio también, o el rey disfrazados, mientras tocaban las orquestinas. Un mundo feliz, un mundo dentro de la burbuja, al margen de lo que ocurría, de lo que acontecía en la Francia real. La situación era difícil y, por si fuera poco, la reina no terminaba de engendrar hijo alguno. ¿Qué ocurría? ¿Acaso Luis XVI no estaba en forma? ¿O la reina no servía como madre? Al fin y al cabo, la función de una reina era la de traer descendientes, la de traer continuadores legítimos de la dinastía. ¿Qué estaba pasando? Luis XVI tenía amantes. Y los libelos, los maledicentes, empezaron a hacer circular suerte de rumores en los que la reina se acostaba con unos y con otros. Primero hombres, uno tras otro. Luego ya mujeres. Sí, no era querida por el pueblo. Ya digo que la llamaban la austríaca, tono despectivo. Y como tanto gasto había en su cofre particular, pues también la empezaron a llamar Madame Déficit. Los reyes gastaban y gastaban y el pueblo seguía teniendo hambre. La situación comenzó a ser crítica y aún más
cuando Francia decidió apoyar decididamente la revolución norteamericana. Qué curioso que la monarquía francesa apoyó una revolución en Norteamérica, en las colonias, en las 13 colonias británicas en Norteamérica, para luego sucumbir víctima de otra revolución. En 1776, la batalla decisiva de Saratoga, ganada por los coloniales, ganada por los soldados de Washington, incentivó muchísimo que Francia o España ayudasen a esa revolución norteamericana. Según se dice, según cálculos estimados en estos tiempos, Francia gastó más de 2.000 millones de libras en aquella guerra. 2.000 millones de libras sería el equivalente para que 7 o 8 millones de franceses pudiesen comer, y comer muy bien, durante más de un año. Bueno, pues todo ese dinero fue a parar a los revolucionarios norteamericanos. Por eso siempre Norteamérica ha estado tan agradecida a Francia. Siempre ha sido motivo de atracción para los norteamericanos Francia. Y es que hay lazos estrechísimos forjados desde ese año 1776. Los franceses estuvieron a la altura, los norteamericanos ganaron la guerra. Tampoco hay que olvidar ni menospreciar el papel de los españoles. Hay un tal Gálvez, ¿verdad?, que alguna cosa hizo en Pensacola, en la Florida. Bueno, pues los revolucionarios ganaron, pero Francia quedó sometida a un extraordinario déficit, una carestía terrible que provocaba la muerte por hambre de muchos franceses, miles de franceses en aquellos días tan exigentes. Pero los reyes, por supuesto, no tenían pérdida alguna. Ellos seguían con su desenfrenado tren de vida y al menos llegaron los hijos. En 1778 nació María Teresa, la primogénita, llamada por todos Madame Royal. También el capricho de su padre. Luis XVI estaba volcado en esa niña, era su ojito derecho. La madre fue más rigurosa con María Teresa, e incluso en un ejercicio atroz la obligó a desembarazarse de sus mejores juguetitos para dárselos a los pobres. Esto es terrible, qué mal lo debió pasar. También se cuenta que, María Antonieta quiso que sus hijos, ya empezó a entender que la situación era difícil, pues quiso que sus hijos cenasen de vez en cuando, tampoco mucho, pero que cenasen con los niños pobres, para que viesen cómo era la realidad, lo mal que lo pasaban en algunos pueblos, en algunas ciudades. Y pues María Teresa, luego llegó Luis José Javier, el Delfín, luego llegó Luis Carlos, llamado a ser Luis XVII, de triste recuerdo, y luego al fin, Sofía Beatriz. Dos de los hijos de María Antonieta y Luis XVI tuvieron un destino fatal. El Delfín murió a los 8 años de edad, sin haber cumplido los 9, de tuberculosis. Lo mismo que la pequeñita Sofía Beatriz, también murió al año de edad de tuberculosis. La tuberculosis fue la enfermedad tremenda para este matrimonio. Esos dos hijos murieron. Como ya sabemos, Luis Carlos murió 2 años después que lo hicieran sus padres, víctima del encerramiento, de las pupas, de las enfermedades dérmicas, de lo mal que lo pasó en ese presidio al que fue sometido. Murió con muy poquitos años, en ese año de junio de 1795. Pero María Teresa sí tuvo una existencia un poquito más feliz. E incluso después de Luis XVIII o Carlos X, dicen que llegó a ser reina por un pequeño espacio de tiempo, en 1830. Pero dentro de lo que cabe, fue la que tuvo la existencia más apacible hasta su fallecimiento a mediados del siglo XIX. Pero los hijos varones de María Antonieta y Luis XVI, la verdad es que corrieron una pésima suerte, muriendo ambos sin haber cumplido los 9 o 10 años de edad. María Antonieta se iba granjeando la enemistad de su pueblo y además inmersa en diferentes escándalos. Uno de ellos, el escándalo Guinness, donde se la supuso involucrada en una conspiración del embajador inglés en París para llevar a Francia a la guerra. Los enemigos sospecharon siempre, de forma continuada, que María Antonieta no quería a Francia y que lo único que pretendía era la expansión de Austria, que siempre iba a beneficiar a Austria en detrimento de Francia, donde se supone que debía ser la máxima defensora. Hubo otros escándalos, como por ejemplo alguno monetario, el famoso collar de diamantes. En 1785, un joyero
reclamó a la corona 1,5 millones de libras, una barbaridad, pues decía que el cardenal de Rohan había solicitado un collar de diamantes a instancias de la reina María Antonieta, que este asunto se debía llevar en el máximo de los secretos, pero claro,